ninguna sentencia de castigo. Sabemos que el castigo viene para aquellos que no están en Cristo. La palabra es cataclisma, que significa justamente eso, sentencia de castigo. Que el castigo, bueno, nosotros lo vemos como es algo como algo que se le da a aquel que infringe la ley o aquella persona que comete un delito. Se merece la cárcel, se merece, no sé, una pena, un trabajo, una cadena perpetua, no sé, prisión por X cantidad de años. Y sin embargo, para nosotros no tenemos ese castigo por la obra de Cristo. Así es. ¿Alguien más quiere decir algo? Algo adicional, si no avanzamos. Es que yo quería mostrar otra versión acá con respecto a eso que les digo. Gracias. Hermano, quería hacer la pregunta justamente de eso. Bueno, ahorita estaba viendo igual la Biblia textual y solamente está hasta Cristo Jesús, ¿no? Sí, ¿Qué es es que en lo el que original está así. Sí, en y- el original, en el griego está así. O sea, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto sería una de esas, digámoslo así, añadiduras que se hacen con el tiempo, que realmente pues no deberían de hacerse, que en las Biblias, más que todas las textuales, con el análisis de crítica textual, pues se hace en evidencia, se deja en evidencia. No obstante, cuando uno lee el contexto, es claro que lo que está diciendo es eso, o sea, no hay condenación para los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne, pero en el original está así, solamente ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso es que como les digo, ese versículo da para mucha mala interpretación, porque recordemos que hay muchas sectas o religiones que nacen de doctrinas que nacen de versículos sueltos. Y como hay muchas de religiones que se predica una supergracia, y la supergracia se enfatiza en eso, ¿cierto? Entonces ellos dirán, listo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces las personas dicen, listo, yo creo en Jesús, voy directamente al cielo. Por eso es que hay muchas personas que pueden estar engañadas, creyendo que van directamente al cielo, creyendo que son salvas, creyendo que tienen todo ganado, y realmente no es así. hermano, ¿Listo? Sí. y perdón, tal vez está un poco fuera del tema, pero estos agregados que muchas veces encontramos no afecta a la doctrina de la inerrancia e infabilidad de la Biblia. Porque recordemos que justamente para yo estudiar la doctrina de la inerrancia, hay que entender también algo que llama la doctrina de la conservación de la escritura. ¿Sí? Recordemos que también es Dios el que está conservando la escritura a lo largo de la historia. La Biblia es el libro que más escritos tiene, copias del Nuevo Testamento hay bastantes. Por eso es que hay un estudio que llama crítica textual. Es una ciencia y hay muchas personas que se dedican a la crítica textual con el fin de realizar comparaciones entre textos antiguos y textos encontrados recientemente. Recordemos que textos de los cuales se toman bastante son del texto sinaítico, del texto Vaticanus, que son como los antiguos, de los textos del Qumran, más que todo, y hacen un análisis tanto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, y hay copias que tienen ciertas, digámoslo así, añaden cosas que fueron lamentablemente hechos a través de la historia, o le quitan o le añaden, y la crítica textual que lo que hace, analizar entre texto y texto para mirar a través de todos los textos cuál realmente es el original. La crítica textual ha avanzado demasiado. Por tal motivo, podemos decir que en eso que nosotros llamamos también la conservación de los textos inspirados, de los textos inerrantes, esa crítica textual también ha llegado a un punto donde puede dar con exactitud era la realidad del texto original, analizando todas las copias. Hoy hay críticas textuales muy potentes. ¿Qué es lo que pasa? Que hay textos, por ejemplo, como la Biblia de las Américas, las Biblias textuales, hay Biblias que vienen juntamente con análisis de crítica textual y traen eso, pero son más para personas estudiosas, porque las Biblias que estamos viendo ahora, como yo les he dicho, son Biblias interpretativas. Y muchas de esas Biblias que le traen la interpretación, las nuevas, o sea, lo que es la versión actual, la, la viviente, todas esas son interpretativas, pero para una persona estudiosa que le guste mirar los originales,
hay bastantes, o sea, Biblias y estudian desde el original cómo vienen las cosas y también hacen una crítica textual de diferentes textos, pero esa ciencia está muy avanzada. De hecho, hay bastantes estudios sobre eso en Internet. Por ejemplo, sobre textos. Yo creo que si, por ejemplo, usted busca crítica textual sobre Romanos 8.1, va a encontrar también bastante documento, o sea, una documentación extensa sobre ese tema. Listo. Recordemos que hoy se hace muy fácil estudiar los diferentes textos de las copias, o nosotros recordemos que nosotros no tenemos copias originales de la Biblia en este tiempo, lo que sí tenemos son copias de copias y son numerables y bastantes. Sí, hay bastantes, recordemos que hay de todo tipo de escritura, dependiendo de la escritura que se tiene. Recordemos que uno de los más utilizados es el que tiene el Vaticano, otro es el que tiene, me parece que en la Universidad de Londres. Igual son textos que la mayoría de ellos están escaneados en Internet, otros tienen acceso solamente para ciertas personas que tengan autorización, pero la crítica textual ha avanzado y ha avanzado bastante. Hay muchas personas en este tiempo que estudian bastante las lenguas originales, o el griego, el arameo. De hecho, es algo que a mí me gusta mucho. Lo que pasa es que me parece algo muy pesado, pero yo tengo un amigo que él le encanta el estudio de las lenguas bíblicas y él es impresionante con todo lo que sabe, pero es algo que ya bastantes personas lo estudian. Yo creo que todo predicador o todo teólogo debe conocer bien lo que es la parte del griego, el hebreo y el arameo, tener un conocimiento sobre, más que todo, el griego de ese tiempo y el arameo y el hebreo de ese tiempo, que también hay un estudio muy avanzado que también se tiene sobre eso. Listo. Listo, avancemos entonces. ¿Qué decía Calvino con respecto a este versículo que pues, se ha hablado bastante? Dice, después de haber hablado del combate que los creyentes sostienen continuamente contra su carne, lo que hablamos en Romanos 7, vuelve el apóstol a consolarles muy necesariamente diciendo que aunque el pecado lo tengan sitiados todavía, están sin embargo fuera del poder de la muerte y libres de toda maldición, porque ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Aquí tenemos que tener presente algo. El creyente todavía tiene una lucha contra la carne. Hay tres términos que no quiero como confundirlos con esos términos. Recordemos con respecto a la santificación, hay una santificación que es posicional, una santificación que es progresiva y la santificación que es perfectiva, digámoslo así. Nosotros somos llamados santos porque estamos en una posición, porque nos hemos visto a través de Cristo. No obstante, hay una santificación que vamos progresando aquí en el planeta Tierra, pero solamente vamos a llegar a ser santos cuando seamos glorificados. Eso lo debemos de entender, y todo eso. Sabemos que nosotros somos santificados, somos declarados justos, pero igual hay algo progresivo que tenemos aquí en el planeta Tierra y vamos a tener una lucha constante hasta el último día de nuestras vidas. Y entonces aquí dice que el apóstol Pablo dice, vuelve el apóstol consolarles muy necesariamente diciendo que aunque el pecado los tenga sitiados todavía, están sin embargo fuera del poder de la muerte y libres de toda maldición porque ya no viven según la carne, sino según el Espíritu. Reúne tres cosas a la vez: la imperfección de la cual siempre los creyentes se ven acompañados, a pesar de que hemos nacido de nuevo, todavía seguimos imperfectos. ¿Sí? La bondad y la dulzura de Dios que Él manifiesta soportándole y perdonándole, y la regeneración del Espíritu, especialmente esto último, para que nadie se envanezca y crea en prodigios como si ya estuvieran libres de maldición, pudieran a gusto soltar, digámoslo así, la carne. Entonces, nosotros estamos libres de maldición, pero no somos perfectos. Estamos teniendo un proceso de santificación aquí en el planeta Tierra donde tenemos lucha contra la carne. No obstante, ya somos libres de condenación porque es que nuestra salvación no va a ser basada en obras, sino basada en los méritos de Cristo. Pero la santificación nace de esa salvación por medio de la gracia. Es un proceso que todo creyente tiene que tener y debe ser un proceso progresivo y en crecimiento aquí en el planeta Tierra. No vamos a alcanzar la perfección, pero sí podemos llegar a un grado grande de santificación aquí en el planeta Tierra donde podemos adorar a Dios con una conciencia limpia. Pero igual siempre vamos a tener lucha contra nuestra carne. Estos temas hay veces generan mucho debate y es complejo hay veces explicarlos en temas así abiertos,
Pero es necesario comprender eso, o sea, el creyente todavía sigue teniendo una lucha. Nosotros no somos todavía perfectos. El perfeccionismo no hace parte de la Biblia, pero sí hay una lucha de un crecimiento constante en santificación. Ahora, esos dos tenemos que estarlo pensando porque es que hay veces nos vamos de un lado hacia el otro y hay personas que quieren ir hacia un legalismo o en ocasiones las personas quieren ir hacia una vida liberal donde de verdad todo el tiempo quieren vivir como quieran y todo el tiempo quieren de estar diciendo igual el Señor me perdona, el Señor me perdona, el Señor me perdona y nunca hay un crecimiento de santidad. Entonces hay que tener cuidado con eso porque muchas personas toman eso de la gracia de Dios, de la lucha constante del creyente con el pecado, como una vida ociosa, sin crecimiento, sin avance, y entonces así se la pasan todo el tiempo y creen que son salvos. Hay muchas veces me preocuparía bastante sobre la posición de ciertas personas con respecto a esa posición, porque como les digo, también dentro del cristianismo, aún dentro de la reforma, hay una especie de hipercalvinismo raro que ellos, yo les digo porque es muy cercano a la región donde nosotros estamos, y ellos se dicen llamar reformados, pero ellos nunca predican de la ley. Yo creo que ya les he contado sobre eso, ellos nunca predican de disciplina, a la gente ni se le predica de pecado, ni se le predica de negarse, o sea, ellos solamente dicen la ley de Cristo y que el Espíritu Santo transforme sus vidas. Y eso es muy peligroso, eso es muy peligroso. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado con respecto a eso. Entonces, digamos, Romanos 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo les había dicho desde Romanos 7 que cuando veamos la palabra ley, no siempre en el capítulo 7 y en el capítulo 8 la palabra ley está hablando acerca de los 10 mandamientos, sino la palabra ley está hablando acerca de un poder que transforma. Por ejemplo, cuando hablamos aquí que la ley del Espíritu de vida está hablando de un poder que realmente transforma al creyente, que lo ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Quiere decir que estamos hablando que hay un poder de la regeneración, hay un poder del obrar del Espíritu Santo que obra en el creyente, el cual lo libra del poder de la muerte. ¿Qué quiere decir? De la tendencia y la satisfacción constante de estar pecando. Porque al verdadero creyente puede pecar, pero le va a doler cuando peca, le va a doler en su alma. Y es un dolor genuino y un dolor de convicción, no un remordimiento. Porque puede pasar que hay personas que pueden creer que son creyentes, pero cuando pecan, no pecan porque les dolió pecar ante Dios, sino que tienen un remordimiento de que no fueron capaces de resistir, de que ellos mismos fallaron, que qué pensará la gente. Entonces hay personas que creen que ese sentimiento de remordimiento realmente es un sentimiento de arrepentimiento, porque el verdadero creyente peca y le duele haber pecado ante Dios. Un falso creyente puede tener remordimiento y le duele su ego, le duele los demás, menos haber pecado con Dios. ¿Listo? ¿Qué dicen de este versículo? Si quieren hacer un aporte sobre este versículo, un comentario, una pregunta, una duda. ¿Ninguna? Sí, la pueden escribir por el chat también. Entonces avanzo. Dice Hendrickson con respecto a este versículo: la ley del Espíritu de vida es la operación poderosa y efectiva del Espíritu Santo en los corazones y vidas de los hijos de Dios. Entonces mire que no está hablando, hay ley, no está hablando de los mandamientos, sino que está hablando de una operación del Espíritu Santo en los corazones y la vida de los hijos de Dios. Se trata precisamente del opuesto a la ley del pecado y de la muerte, respecto a la cual, ¿cierto? Y dice el versículo que leíamos en el capítulo 7, así como la ley del pecado produce muerte, del mismo modo la ley o el factor gobernante del Espíritu produce vida. La ley tiene un poder, digámoslo así, el pecado tiene un poder para producir muerte, el Espíritu produce vida en el creyente. Lo hace por medio de Cristo Jesús, es decir, en base a los méritos de su expiación y por medio del poder vivificante de la unión con él. Entonces, el pecado produce muerte y el poder es muerte. El Espíritu Santo siempre va a llevar a la vida. Eso es lo que quiere decir, que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los que están en vida, que viven de acuerdo a lo que Dios ha manifestado, y eso se le llama vida espiritual. Nosotros estábamos muertos espiritualmente, y solamente es por medio del Espíritu Santo
que nacemos de nuevo para tener inclinaciones e intenciones de buscar a Dios y de poder vivir tanto el anhelo y el deseo de tanto mi corazón y mi mente y mi alma de buscar a Dios. Yo les he dicho que esto puede confundir bastante y es algo que debemos de tener presente porque hoy en día nos vamos a encontrar con líderes, pastores que nunca han nacido de nuevo. Y es importante comprender esto. Por eso es que viene tanta apostasía en este tiempo. Listo, entonces, es por medio del Espíritu Santo que hay vida, no es por medio del esfuerzo humano, no es como dicen los semipelagianos que son los católicos, ni ciertos arminianos, como que yo soy capaz por mí mismo, realmente es un obrar del Espíritu Santo. Y aquí este Romanos 8 lo que nos va a mostrar es que es por medio del Espíritu Santo que hay vida, es por medio del Espíritu Santo que hay santificación, es por medio del Espíritu Santo que hay vida espiritual, es por medio del Espíritu Santo que hay mortificación de la carne. ¿Listo? A ver, ¿qué tienen para decir ahí? A ver, Gustavo, ya tocó democráticamente. Veo, y no está conectado. No falta. Carlos, buenas noches a todos. Hizo falta mucho día. ¿Cómo va todo? Bien, bien, bien. A mí también me hicieron falta muchos días. Pero encerraditos ya no hay excusa. Sí. Carlos, bueno, estos versículos que hemos estado leyendo. Sí, en este versículo, bueno, hago una pequeña anotación en el versículo 1, y es que creo que era Sebastián que de pronto estaba preguntando acerca de hasta dónde esto pudiera violar un poquitico la inerrancia, por ejemplo, de las Escrituras. Claramente, pues hay muchos pasajes que tienen pequeños apuntes, creo que eso lo llaman algo así como... Sí, yo creo que antes de que, cuando hablamos de la inerrancia, recordemos que la inerrancia, estamos hablando de los textos originales, ¿cierto? O sea, lo que nosotros decimos que los textos originales son inerrantes, que hay errores de los copistas y errores en ciertas traducciones, claro que sí, por eso son la ciencia, las traducciones que sean las más precisas, pero cuando hablamos de la inerrancia estamos hablando de los textos originales. Correcto. Es cierto eso. Y que obviamente pues las traducciones que nosotros tenemos hoy son muy vulnerables en eso, ¿cierto? Hay mucha posibilidad de que haya pequeños apuntes, creo que se lo llaman algo así como glosas, ¿cierto? Y que son apuntes que no tienen ninguna mala intención. De hecho, el traductor lo hace como para hacer un mayor ahínco, ¿cierto? En la necesidad de entender un versículo exacto. De pronto aquí el tema fue que parece que se tomó una copia del versículo 4, de la conclusión del versículo 4, y se incluyó en el versículo 1. Pero realmente que esté o no esté no afecta el mensaje, sin embargo hay que decir que no debía estar, ¿sí? Eso por un lado. Lo segundo, lo que usted dice, esta famosa secta de mejor llamada creciendo en desgracia, que utilizaban pues estos versículos para tergiversar y hacer cualquier cantidad de cosas. Evidentemente ellos lo tomaban como justificación entonces para pecar deliberadamente porque ya habían sido salvos, entre comillas, ¿cierto? Pero entonces el versículo 2, de acuerdo a la palabra ley, que era un término que no conocía sino hasta ahora, esto lo explicó de hecho desde que no estoy, ahí el versículo 2 arranca con un porque, ¿cierto? Que es una explicación de por qué no hay condenación para los que están en Cristo. Y es porque el poder del Espíritu Santo nos ha librado del poder del pecado o de la ley del pecado, ¿cierto? Es decir, que para nosotros no hay condenación porque nosotros ya no vivimos una vida sujeta al pecado, ¿cierto? Entonces es una contradicción lo que esta gente de esta secta decía, que nosotros podemos ser salvos viviendo en pecado, pero se contradicen a sí mismos cuando dice que la condición para yo estar en Cristo es haber sido libre del poder del pecado. Es decir, mi vida ya no se ocupa del pecado. Más adelante habla de ni mi mente ni mi tiempo se ocupa del pecado, ¿cierto? Sino que yo ya he sido entonces adquirido o separado para la gloria del Señor. Así es. Muy bien, Gustavo. Entonces sigamos. Entonces mire lo que Pablo empieza aquí como a desmenuzar cómo es la vida en el Espíritu, y empieza en el versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, ya hemos hablado muchas veces de eso, o sea, que era imposible para la ley,
que las personas se pudieran salvar por la ley o justificar al pecador. O sea, la ley en sí era imposible justificar el pecado porque la ley lo que hacía era exigir o mostrar las exigencias de Dios con respecto, mejor dicho, la ley mostraba lo que Dios exigía, por cuanto era débil por la carne, porque no hay nadie que sea capaz de cumplir la ley, no hay nadie que sea capaz de regenerarse a sí mismo. El hombre no tiene la capacidad, el hombre no tiene la habilidad, el hombre no puede regenerarse por sí mismo por la ley. Aquí es donde lamentablemente los judíos fallaban. Los judíos creían que sí era posible tratar de cumplir la ley. Recordemos que la gracia se predica desde el Antiguo Testamento. De hecho, en la... Ay, es que veo que se está como cayendo la... Últimamente el internet ha estado como grave, como que todos lo estamos conectando. Entonces, lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, eso es lo que llamamos la unión hipostática de Cristo, ¿sí? Sabemos que Cristo tomó la naturaleza humana y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Entonces sabemos que nuestro Señor Jesús murió en la cruz con el fin de condenar o recibir por nosotros el castigo que su pueblo merecía. Entonces eso es lo que debemos tener presente, que aquí Pablo está hablando de dónde es que nace esa vida espiritual del creyente. Para nosotros era imposible cumplir la ley, pero cuando nosotros era imposible, nuestro Señor Jesús vino y Él tenía que cumplir todos los requerimientos de la ley. Aquí hay algo, y es una discusión histórica, porque hay muchas personas que dicen, no, es que Jesús no tenía la necesidad de vivir una vida perfecta, y ahí donde se hace un análisis, porque muchos creerían que Jesús solamente vino a morir en la cruz. No, Jesús también tuvo que vivir una vida perfecta cumpliendo lo que Dios demandaba, porque era importante que también nuestra justificación se basara en los méritos de obediencia de Cristo y también en la condenación judicial en la cruz. Y todo eso se le llama, eso tiene un nombre especial que se me va en este momento, que habla que tanto nuestra justificación y nuestra salvación está en tanto en la obediencia pasiva, ¿sí? Y en la obediencia activa de Cristo. Hay que mirar que esa obediencia activa es todo lo que Jesús vivió aquí en el planeta Tierra, viviendo la vida que nosotros nunca jamás seríamos capaces de vivir, y la pasiva, lo que Él vivió en la cruz, pagando nuestros pecados, pagando la sentencia que nosotros teníamos de una forma judicial. Jesús murió por nosotros como pecadores. Entonces, lo que era imposible para la ley, vino Jesús a cumplir todo lo que el Padre demandaba. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿O aportes? Bueno, listo. Lutero, ¿qué decía con respecto a este versículo? Dice, ahí tenemos lo que yo venía repitiendo una y otra vez, hablando Lutero, a saber que es materialmente imposible cumplir la ley mediante esfuerzos propios, y que no tiene sentido alguno decir que se puede cumplir la ley en cuanto al acto en sí, pero no conforme a la intención del legislador, como si estuviera a nuestro alcance el querer y el poder, y solo le faltara ese querer y poder el estar encuadrado dentro del estado de gracia, que es el marco exigido por Dios. Como decía Thomas Watson, o sea, la ley me lleva a Cristo y Cristo me lleva a la ley. Realmente lo que sabemos es que es por medio de la gracia que yo puedo vivir para agradar a Dios. Pero eso pareciera que a lo largo de la historia ha sido complicado encontrar un equilibrio entre ley y gracia. Yo quiero que escuchen esto, que esto pasa hasta dentro de las iglesias reformadas, ¿cierto? Que ves el equilibrio entre ley y gracia pareciera que no existiera, ¿cierto? Por lo general nosotros siempre tendemos o a ir más hacia la ley o a ir más hacia la gracia. Pero hay que entender que la palabra siempre desde el inicio ha estado la ley, ¿cierto? Y es también desde Génesis 3:15 también se muestra la gracia de Dios. Cuando se introdujo el pacto mosaico y se dejó claro todo lo que era la ley, lo de recordar lo que Dios también le había dado a la humanidad, que es la ley moral, la ley ceremonial, la ley judicial, no quiere decir que con eso se quitó la gracia. Entonces sabemos que aún en Cristo Jesús, Cristo vino a cumplir tanto la justicia y en Cristo también se evidenció la gracia de Dios. Y eso pareciera que ese equilibrio en muchas ocasiones juega mucho en nuestra cabeza y tendemos a ser legalistas o a creer en una supergracia que ni siquiera es bíblica.
Pero en la Biblia podemos ver que siempre ha estado la ley y la ley todavía está. La ley no se ha perdido. Nosotros creemos todavía en una ley moral. Nosotros no somos antinomianistas, nosotros no somos anti-ley. Nosotros creemos también que la ley moral es real y que nosotros debemos obedecer a Dios. Eso no se quita nunca y nunca ha desaparecido desde el inicio hasta ahora. Lo mismo la gracia. Sabemos que la única forma de poder obedecer a Dios y vivir para agradarle es por medio del obrar de Dios en nuestras vidas. Pero eso es importante que entendamos. O sea, para nosotros, por nuestra propia fuerza, es imposible cumplir la ley. Pero por medio del obrar, por medio de la regeneración, por medio de ser librados del pecado, podemos vivir para agradar a Dios. Y vivir para agradar a Dios, eso debe mostrar una obediencia ante Dios, porque es que hay una obediencia también. Recordemos que Jesús mismo dijo que el que lo amara, guardaría sus mandamientos. Sebastián. Eso del antinomialismo, o sea, es un buen enfoque porque si realmente Dios fuera de alguna manera un Dios antinomialista, entonces Cristo no tendría que haber cumplido las leyes, no tendría que haber cumplido ninguna de las enseñanzas de Moisés si tuviéramos un Dios que realmente desprecia la ley. No, pero dice el versículo que Él vino a cumplir la ley, en esa ley que nos condenaba y la cual no podíamos cumplir para podernos salvar. Entonces, y bueno, estaba leyendo igual en un libro un libro que hacemos con el culto familiar con mi mamá, que es Doctrinas de la Gracia, que ese es eso es lo que significa amar a Dios, cumplir sus mandamientos, pero viviendo bajo la gracia de Dios. Ese es el amor a Dios que tendríamos que tener, cumplir sus enseñanzas y sus mandatos. Claro, es que la obediencia nunca desaparece. Es que todavía se exige obediencia al creyente. Siempre se ha exigido. Y todo eso es solamente por la gracia, o sea, por los méritos que hizo Cristo. No es igual en mortificación del pecado. De John Owen dice, no puedes cumplir la primera regla, no puedes cumplir ninguna de la mortificación del pecado sin que antes hayas nacido de nuevo, porque tu dependencia en el Espíritu Santo y en el sacrificio de Cristo es lo que te va a llevar a cumplir, despreciar el pecado, hacer ese mandamiento. Y aunque el mandamiento está de mortificar el pecado, no es el principal, sino el principal es nacer de nuevo, regenerarte primero. Así es. Romanos 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál es la justicia de la ley? Lo que hablaba también Sebastián, o sea, hay una demanda que hace la ley y es que tiene que ser cumplida. Nuestro Señor Jesús cumplió lo que demandaba la ley. Hay una disputa que se ha estado mirando que si para Jesús era posible pecar o era imposible pecar. Sabemos que para nuestro Señor Jesús, yo soy de la posición que digo que para Él era imposible pecar. ¿Que fue tentado en todo? Sí, pero nuestro Señor Jesús estuvo acá viviendo las mismas tentaciones de un ser santo viviendo entre pecadores de una forma que, digamos así, el dolor y la angustia de Jesús realmente fue toda su vida, que empezó a aumentarse en el Getsemaní hasta llegar hasta su punto alto en la cruz, pero sabemos que nuestro Señor Jesús realmente para Él era imposible pecar. Por eso la justicia de la ley se cumplió en Él como Dios hombre. Hay que entender que cuando hablamos de Jesús, cuando hablamos de nuestro Señor Jesús, estamos hablando de esa parte de la encarnación, o sea, de Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre. Era necesario que se cumpliera todo lo que la ley demandara y que se cumpliera todo lo que la ley demandara, porque la ley fue puesta para los humanos, pero ningún humano la había cumplido. Ningún humano, ni Adán, nadie era capaz de cumplir lo que la ley exigía. El único que cumplió lo que la ley exigía fue nuestro Señor Jesús. Por eso es que la salvación, podemos decirlo, escuchen bien para que no me vayan a confundir, la salvación podemos decir que sí está también basada en obras, pero no en nuestras obras, sino en las obras de Jesús. Nuestra salvación está basada en los méritos de Cristo, como lo hemos hablado antes, cuando hablamos del pacto de obras, el pacto de obras que no pudo cumplir Adán, lo cumplió nuestro Señor Jesús. Y Él sí ganó todos los méritos, todo lo que la ley exigía, todo lo que ganó para nosotros, vino de su obediencia perfecta hasta el último día, hasta que murió en la cruz. Por eso dice, es posible nosotros andar en el Espíritu, no por nosotros, sino por Cristo.
porque ya la justicia, porque ya lo que la ley demandaba fue cumplido. Por tanto, nosotros recibimos el Espíritu Santo como un don y es por medio del Espíritu Santo que vivimos para agradar a Dios. Ya no vivimos conforme a la carne, porque ya la carne no tiene poder sobre nosotros, no tiene dominio sobre nosotros, ya fue clavada en la cruz por medio de la obra mesiánica que Jesús hizo. Ahora andamos conforme al Espíritu, y el Espíritu, andar conforme al Espíritu, solamente fue posible al cumplirse la justicia que demandaba la ley. Eso tiene que quedar ahí claro. ¿Preguntas? ¿Aportes? ¿Qué quieran decir? Pregunten lo que quieran. Yo sé que estos versículos, hay versículos que son complicados. Carlos, sí, Claro. algo con respecto a la necesidad de que la ley sea vigente hoy, hablando de la ley moral. Lo que pasa es que si la ley no estuviese vigente hoy, y me meto un poquitico con lo del libro, pero pues está relacionado definitivamente, y es que si la ley no siguiera vigente hoy, entonces mmm, la moralidad sería todavía subjetiva y la forma y el carácter de Dios sería también subjetivo. Es decir, ¿qué me podría determinar que Dios es verdaderamente santo? Porque si eso se queda por ahí en el Antiguo Testamento, entonces diríamos que eso ya quedó abolido y que eso no hace parte de nosotros. Pero es que en la ley no solamente reflejamos nuestra incapacidad de nosotros acceder a esa salvación que solamente viene por Cristo, sino que es que la ley también refleja quién es Cristo, quién es Dios, cuál es su carácter, cuál es su naturaleza, que Dios es santo. Entonces es necesario que permanezca vigente para que el criterio de Dios sea el mismo de antes y sea el mismo hoy. Y la misma manera en que, o la misma demanda de Dios para los hombres de antes sea la misma hoy, digo, la demanda en cuanto a la obediencia a la palabra de Dios. Sí. De hecho, eran los judíos quienes habían suavizado la ley. A pesar de que los judíos eran muy legalistas y colocaban reglas casi para todo, pero ellos también de alguna forma habían convertido la ley en algo externo. Entonces ellos decían, bueno, si una persona se encuentra en acto de fornicación, si está fuera está bien, pero si de pronto alguien desea a una mujer en su corazón, está mal. Y entonces alguien creería que de pronto el Señor Jesús vino a agregarle cosas a la ley. Realmente lo que Jesús vino fue a colocar la posición correcta de la ley como siempre ha estado. De hecho, cuando usted lee el Pentateuco, también se enfatiza mucho en las pasiones y deseos del interior. Mucha gente dice, no es que Jesús vino a complicar más la ley. No, no, no. Jesús vino fue a colocar la ley en el lugar donde siempre había estado. Y entonces cuando también les decía a ellos, bueno, una cosa es que cuando ustedes dicen roban y todo eso, pero cualquiera que diga fatuo a su hermano, está pecando. Y entonces la gente dice, Jesús lo complicó más. No, siempre ha estado así. Solamente que los hombres tendemos a tergiversar las cosas todo el tiempo. Y los judíos eran legalistas, pero habían colocado la ley según su percepción y según ese superliteralismo que ellos manejaban. Pero siempre la ley moral ha estado. Estamos hablando de la ley moral, no de las leyes ceremoniales ni de las leyes judiciales, porque hoy en día también hay un movimiento dentro de la reforma que es una especie de reconstruccionismo, que también se le llama teonomía, que quieren casi volver a colocar las leyes judiciales judías en los estados. Eso también tiene su debate, y no quiero confundirlos con eso. De hecho, hay mucho presbiteriano que es reconstruccionista, o que se le llama teonomía, y quieren como volver a establecer las mismas leyes judiciales de los judíos en las naciones. Yo con eso tengo mis reservas. ¿Listo? Ahora, yo creo, Carlos, también, creo lo mismo que usted cree, que para el Señor era completamente imposible pecar. Ahora, yo no sé si esa comparación aplique. El hecho de que el presidente de la República, de cualquier nación, sea el presidente de la República, no implica que él esté exento de obedecer la ley o de obedecer la Constitución, por ejemplo. Entonces vamos a esto. Parte del requisito de que la obra de la cruz fuera completa era que Jesucristo obedeciera la misma ley, independientemente pues de que él no le fuera imposible pecar. Yo creo que no, su naturaleza seguía siendo una naturaleza divina que no tenía ninguna clase de relación con el pecado, pero que la obediencia a la palabra o la obediencia a la ley era un requisito para que entonces la obra de la cruz fuera aceptada delante del Padre y por consiguiente la resurrección fue una marca de esa obediencia. Sí, lo que hay que entender es lo siguiente, es que en Jesús se vivió todo lo que exigía la ley, tanto lo que es la parte judicial, tanto que es la parte moral y tanto la parte ceremonial.
O sea, por eso es que en Jesús se cumplió todo lo que demandaba la justicia de la ley para lo que se le había hablado al pueblo judío. Jesús cumplió perfectamente la ley moral. Jesús cumplió completamente todos los requisitos de la ley judicial de los judíos y también todo lo que es la parte ceremonial, porque Jesús vino y mire que fue circuncidado, celebraba las fiestas, guardaba el sabbat, todo. Y también Jesús mismo también se presentó como sacrificio, el único sacrificio necesario. Entonces, más que todo, cuando se habla que se cumplió toda justicia, se está hablando más que todo en Jesús. Más que todo en Jesús, que sí los presidentes de las diferentes naciones tienen que hacer cumplir todos esos absolutos morales que han estado a lo largo de la historia, claro. Pero yo cuando hablamos de otros temas judiciales que eran directamente para el pueblo judío, ahí sí que entrar a analizar muchas cosas. ¿Listo? Listo. Avancemos ahí. Entonces, este tipo de conducta devota, siendo resultado de la acción del Espíritu que moran los creyentes, revela el fruto del Espíritu. El modo de vida opuesto, el que es conforme a la carne, procede de la naturaleza pecadora de los hombres y está caracterizado por los hechos que uno relaciona con esta naturaleza. Habla de ambos frutos, o sea, que hay frutos de las personas que andan conforme a la carne y hay frutos de las personas que andan conforme al Espíritu. O sea, hay resultados, o sea, debe ser algo evidente, debe ser un cambio en sus vidas, que nazca desde el interior más que desde el exterior. No obstante, como yo les he dicho, en muchas ocasiones pueden ser personas que puedan tener una apariencia de piedad tan impresionante que en ocasiones uno hoy ve, no sabe quién es algo, quién es no. Uno solamente puede decir algo. Pero hay personas que yo les digo, porque yo lo he visto a lo largo de mi vida cristiana, personas que uno las ve muy devotas y hasta el final, y un momento a otro, apostatan de la fe. Y eso duele bastante. Yo le digo, pasa bastante. Entonces, ahí es donde uno como creyente tiene que estar analizando si realmente hay una verdadera regeneración en mí. Yo constantemente les he dicho eso a ustedes, donde tiene que estarse analizando, mirando cuál es el pecado que está en mí, mirando cuáles son las pasiones que tengo, cuáles son las tendencias que tengo y entender si de verdad ando conforme al espíritu o conforme a la carne o más bien llevo una vida moral por mi fuerza y es más por mi fuerza que por el obrar del Espíritu Santo. O sea, todo eso como creyente lo tengo que tener presente. Por eso la autorreflexión tiene que ser constante. Gracias. Sí, hermano, algo con lo que decía que bueno, estaba leyendo un poco acá en otra versión en la NBI, más que andar, dice, a los que no vimos según la carne, es una expresión que usa. Pero bueno, claro, en el griego, en los textos originales, parece que no está especialmente esa palabra, pero creo que se podría entender igual de la siguiente manera, que no vamos a poder ver la justicia del Señor que ha hecho en la cruz, estando en la carne, o sea, viviendo todavía nuestro en nuestro pecado, porque no nos es posible. Por la ceguera que nos produce el pecado, no podemos ver, no podemos escuchar el Evangelio. Por más que Jesús, y como estuvo Jesús aquí en la tierra predicando, por más que estuvieron frente a él, no entendían el Evangelio, no podían ver, o sea, por más que Jesús les estuviese hablando frente a frente, no podían entender el Evangelio. Y es por eso que creo que es, como dice, a los que andan conforme al Espíritu, es porque solamente podemos ver el Evangelio y podemos ver la cruz de Cristo realmente muriendo por nosotros, solamente por el Espíritu Santo, por una regeneración que causa el Espíritu Santo. Solamente por eso podemos ver aquella cruz y podemos apreciarla. Y de hecho, el entendimiento espiritual está muy ligado al Espíritu Santo, por eso la necesidad de que el crecimiento espiritual esté muy ligado también a un entendimiento bíblico. A nosotros, claro que Dios nos habla cuando leemos la palabra y se nos predica y se nos expone la palabra. Pero lo que dijo Sebastián es muy cierto, o sea, el entendimiento está dado por medio del Espíritu Santo. Hay muchas personas no creyentes, no regeneradas, que pueden leerse la Biblia por ahí unas 4 veces y va a ser como letra muerta. Pueden comprender que existió un Cristo históricamente, que fue una buena persona, que fue alguien, pero para ellos no van a entender la realidad espiritual
de Cristo, como la ilustración que yo les he hecho muchas veces con respecto a Pedro, que le decían, bueno, que Jesús les preguntó qué dice la gente, que quién era él, quién nos decía que Juan el Bautista y eso, y Pedro respondió que él mismo entendía que era Cristo, el Hijo del Dios viviente, y Jesús mismo le dijo que era el Padre quien le había revelado eso. Hay un entendimiento de las escrituras, de las verdades espirituales, de la realidad espiritual, que solamente es posible por medio del Espíritu Santo. Para los demás puede ser como letra muerta o puede tener un conocimiento de ciertas verdades, pero no una realidad espiritual, ni una verdad espiritual que transforme su vida. Porque como yo les digo, hay personas que pueden tener un entendimiento tan sorprendente de la palabra, yo les digo porque yo lo he visto, personas que hasta de la Reforma, se saben las doctrinas de la gracia, se saben las historias, se saben todo, pero eso nomás es de acá y no transforma su vida. Y supone que cuando hablamos de guiados por el Espíritu Santo es porque hay una regeneración, más que conocimiento, hay una transformación de su vida. Porque yo conozco mucha gente que para la reforma y para temas bíblicos se lo saben de memoria, han estudiado hasta en seminarios, pero su vida no demuestra eso que cree. Entonces, por eso digo, hay que tener, uno no puede dejar llevar por las apariencias. Como yo les he dicho, mucha gente que me dice, ay, que yo estoy en tal seminario, es que yo le digo, bueno, hay que mirar a ver qué pasa, bien puede estar entre nosotros y muestre lo que Dios le ha dado. Pero uno no se puede dejar llevar por eso, hermanos, porque estamos en un tiempo donde yo les digo, hay hasta pastores que no han nacido de nuevos, hay personas que pueden terminarse un seminario, haber estudiado con MacArthur, haber estudiado con Albert Moller, haber estudiado en el seminario de Dallas y salir y no ser todavía personas nacidas de nuevo. Pueden tener un conocimiento grande, pero yo le digo, yo de eso no me fío. ¿Listo? Romanos 8, 5 al 6. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del espíritu es vida y paz. Entonces, las personas que viven para la carne, que caminan para la carne, solamente van a pensar las cosas de este mundo, las cosas de esta vida, las cosas que le satisfacen a esta carne. Pero los que son del Espíritu van a pensar lo que realmente guía al Espíritu Santo, que por lo general va muy contrario a esta cultura, que por lo general va muy contrario a la mayoría de los cristianos de este tiempo, que por lo general va muy contrario a muchas cosas que se ven hoy en día. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, ya que la carne siempre va a llevar a la muerte, mientras el Espíritu lleva a la vida y a la paz y estar presente en Dios. Ayer les decía también un estudio que tengo hoy con los hermanos de la iglesia, también ciertas cosas de un pastor que me gustó una pregunta que él hizo en estos días, y él mismo preguntaba que si nosotros estábamos listos para la muerte. Con esto que está pasando, hermanos, uno no sabe, además que muchos creyentes van a morir, ¿cierto? No sabemos, pero la pregunta es, ¿será que nosotros estamos listos para la muerte? Eso nomás es control de Dios. Si Dios quiere llevarnos con estas pestes, control de Él, o si no, pues es su soberana voluntad. Pero la pregunta es, ¿será que nosotros estamos listos para la muerte? Recordemos que la iglesia primitiva era una iglesia que estaba lista a morir en la persecución. Toda su familia estaba lista a morir. Recordemos que hay casos donde ellos casi que entregaban a sus hijos a la muerte. Entonces la pregunta es, la iglesia también se tiene que preparar para los tiempos de aflicción. O pensamos mucho en este mundo o pensamos también en lo que realmente la palabra dice de estar pensando en Dios. Tenemos que entender eso. Entonces, lo que realmente dice acá de los que son guiados por el Espíritu Santo se ocupan en las cosas de la vida, ¿sí? O sea, mejor dicho, que produce vida espiritual y en esa paz que solamente Dios da. ¿Tiene algo para decir con respecto a esto? Un aporte. Ay, me hace rato que no escucho Buenas Bueno, noches. vamos. Buenas noches, Pastor Carlos y hermanos. ¿Cómo están? Bien, gracias a Dios. Bien. Bueno, con respecto a estos versículos, claramente Pablo está diciéndonos allí que
o sea, se está refiriendo obviamente primero a los inconversos, a los no creyentes, cuando hablan de esas personas que solamente su pensamiento, esa palabra de pensar o que piensan, este, habla mucho de la voluntad, de las inclinaciones, o sea, de todo su ser, lo que conforma como tal el ser de una persona incrédula, o sea, siempre va a pensar en satisfacer su carne. O sea, como usted decía ahora, todo lo temporal, lo de este mundo, es lo que le agrada. O sea, va a buscar siempre inclinarse a todo lo carnal. En cambio, una persona que tiene al Espíritu Santo, o sea, un creyente, un verdadero creyente, va obviamente a ocuparse de lo que en realidad eh, es para vida eterna, que sería todo lo que el Espíritu lleva a un creyente en la oración, por medio de la lectura de la palabra, eh, y demás, todos los medios de gracia que tenemos. Entonces vemos que el contraste es claro entre una persona que es guiada por el Espíritu o que tiene el Espíritu Santo, se ocupa del Espíritu como tal, que en cambio se vaya a ocupar de la carne, que al fin su fin va a ser muerte. En cambio, como dice este versículo, el que se ocupa del Espíritu va a ser paz y vida, o sea, paz con Dios y obviamente vida eterna. Ujú. Así es. Dice acá, muchas gracias, Jorge. Dice, el apóstol presenta esta diferencia entre carne y espíritu, no solo para que por una razón sacada del contrario se confirme lo que antes dijo, a saber que la gracia de Cristo no pertenece sino a aquellos que, siendo regenerados por el Espíritu, viven en inocencia y santidad, mas también para ayudar a los creyentes con un consuelo correcto y necesario ante el temor de que, sintiendo muchas debilidades en sí mismos, no se desalienten. O sea, dando a entender lo siguiente, es que realmente todos los creyentes sabemos que tenemos debilidades. Hay veces vienen tentaciones sobre nuestras vidas, vienen sentimientos que no deberían ser, vienen pensamientos que no deberían ser. Hay veces oímos lo que no debemos de oír, hay veces vemos lo que no debemos ver, hablamos lo que no debemos hablar. Entonces, todo eso, tenemos actitudes que no debemos de tener, son debilidades que el cristiano tiene. Pero entonces, dando a entender de esto, es que cuando se dice vivir en la carne es porque vive completamente entregado y dominado y satisfecho por la carne. Uno solamente es para ver lo que sucede en el mundo y ver el grado de depravación que viven ciertas personas. Entonces, dando aquí a entender también, Pablo, es que el creyente tiene debilidad, pero es una lucha constante que va a tener y en el cual el Espíritu Santo lo que va a hacer es una obra que tiene que ir creciendo en santidad. Dice, muchas debilidades desalentadas. Dice, él no había exceptuado de maldición más que a quienes viven una vida espiritual, y por eso pudiera parecer que quitada a todos los hombres la esperanza de salvación, porque no es posible allá en el mundo entero quien posea una pureza angelical, no habiendo en él nada carnal. Por eso es menester establecer la diferencia entre estar en la carne y caminar según la carne. Nosotros estamos todavía en este cuerpo, pero no vivimos para el dominio de esta carne. No vivimos para las pasiones de esta carne, no tiene control ni tiene el poder. Hay una lucha, como lo hablamos en el capítulo 7, que va a ser constante y hace parte de lo que es la regeneración en el creyente. Ahora, estos últimos versículos, 7 y 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se le sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, es imposible para la carne cumplir lo que Dios exige. Lo dejamos claro en varios capítulos atrás. Y a los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, o sea, los que están entregados para las pasiones y deseos de esta carne, porque todo lo que este mundo tiene y todos nosotros cuando nacemos pecadores, por lo general, nuestra naturaleza es ir en contra de Dios. Pero nosotros ya no vivimos de acuerdo al curso y a las tendencias de este mundo. Que de pronto en las iglesias se esté metiendo y se esté haciendo una mezcla es otra cosa. Pero nosotros ya no vivimos para las tendencias y la corriente de este mundo, sino que vivimos para Dios. ¿Listo? ¿Algún aporte ahí final antes de leer el último comentario? ¿Alguien que quiera hablar que no? Algo adicional, un aporte, una pregunta. Algo adicional. Que quieran preguntar ahí o hacer una pregunta adicional que quieran hacer. Hola,
Hola, Ya, hola hermano. Sí, ahí en el versículo, en el penúltimo versículo de la diapositiva anterior, sí, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Me vino a la mente la colación del versículo que habla en Romanos mismo, que no depende ni del que quiere, ni del que puede, o sea, ni el que quiere ni el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y también el otro versículo que habla en Romanos también, que no el hombre no quiere ni puede buscar a Dios. Entonces habla de que el hombre está muerto en sí por su carne, está enemigo contra Dios, como lo habla ahí el versículo 7 en este pasaje, y al final aclara ni tampoco pueden, o sea que no, aunque el pecador quisiera, que por ende lo deja claro en la línea anterior, porque no se sujetan a la ley, o sea que no quiere, o sea, la carne no quiere, no le nace, porque está en enemistad contra Dios, al final deja claro que tampoco puede, o sea que prácticamente el hombre inconverso está muerto. así es, porque eso es lo que entendemos, diferencia de pronto con los arminianos, que los arminianos ven al hombre más bien enfermo, entonces ellos creen que el hombre sí tiene la capacidad, pero hay que entender que la Biblia dice que es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. El hombre tiene una incapacidad por sí mismo de buscar y agradar a Dios. Y esto miremos aquí, es lo que dice Ariana, dice, con respecto al día de reposo, si debemos seguir la ley, debemos guardar el sábado, hasta qué punto unas leyes seguimos y otras no, cuál debe ser el límite. Hay que entender que la ley moral está desde el inicio. La ley moral no cambia, ni va a cambiar, ni en la eternidad. Tenemos presente eso. La ley moral siempre ha sido la misma. Todo lo que está establecido en el libro de Génesis es lo que la ley moral establece. Entendamos que cuando en el Sinaí se dieron los 10 mandamientos, para el pueblo judío no era nuevo, era algo que ya se entendía que era una realidad. Lo de los 10 mandamientos era como un recordatorio de algo que era real aún en el corazón del hombre. Recordemos que Dios desde el inicio colocó un día que se debe dedicar a Él. Eso nunca ha cambiado y debe ser un día que nosotros debemos apartar como santo. Eso no ha cambiado. Eso no fue que se colocó en los 10 mandamientos, no, eso ya estaba. Recordemos que en la creación se dijo que el séptimo día era santo para Dios. Ahora, con respecto a que si es el sábado o si es el domingo, debemos entender que Jesús vino a cumplir lo que hablaba el sábado, porque es que el sábado apuntaba a Cristo. El propio Señor Jesús dijo que Él era el Señor, ¿sí? Del día de reposo. El Señor Jesús es nuestro reposo. Por eso es que era el día séptimo que hablaba acerca de que se reposaba. Por eso Jesús resucitó el primer día de la semana, hablando de que era el primer día teniendo presente los otros días porque descansamos en Jesús para todos los demás días. Hay que entender por qué se empezó a colocar el día domingo. El día domingo habla porque Jesús resucitó el primer día de la semana. El Espíritu Santo vino el primer día de la semana. Todas las apariciones de Jesús fueron el primer día de la semana. La iglesia primitiva empezó a entender eso, que ahora el día cambiaba del sábado al domingo, no obstante el día domingo también tendría la misma característica de importancia que se debía guardar, porque desde el inicio de la humanidad siempre hay un día de la semana que se debe dedicar a Dios. No es que todos los días sean santos, sino que hay un día especial, y por eso es que el domingo se le llama el día del Señor. Que hay personas que traten el día domingo como cualquier otra cosa, allá ellos. Pero es que también recordemos que apartar un día para Dios y más que todo el día específico es el día que se debe guardar. Recordemos que cuando leemos el libro de Hechos y también en Primera de Corintios aparece que la iglesia se reunía los domingos, el primer día de la semana. Que al inicio de la iglesia primitiva, los judíos que se convertían al cristianismo tuvieron un problema y para ellos iniciaron guardando los dos, tanto sábado y domingo, pero eso fue mediante la iglesia se iba formando. Porque cuando uno lee la parte de la historia, los judíos convertidos, por lo general, tenían esa confusión y muchos de ellos empezaron a reunirse sábado y domingo de igual forma.
Pero cuando se destruyó el templo en el año 70, ellos también entendieron que ya todo ese antiguo pacto, esa antigua dispensación había pasado. Por tal motivo, esa transición al día domingo se vio real de la iglesia de ahí hacia adelante. Y es un día que debemos de guardar, no legalmente, no tan legalista como hay muchas iglesias reformadas que lo guardan, pues yo tengo mi punto de vista con respecto a eso, pero sí hay que apartarlo para adorar a Dios, para estar con la familia y para buscar a Dios y entregar en un tiempo de reflexión todo el día estando o sea, con la familia también. Pero por eso, cuando los 10 mandamientos, nosotros no nos podemos convertir en creyentes de 9 mandamientos. Recordemos que también el cuarto mandamiento habla sobre eso, la necesidad de apartar un día para santificarlo para Dios. Y de hecho, ese versículo dice, recuerden, o sea, era algo que ya se tenía desde el principio, no es algo que se instituyó desde el Sinaí. Hay un día que estaba apartado para Dios desde el inicio. Y ahora es el domingo, sí, ya no guardamos el sábado, pero sí es el domingo. Y es un día que debemos apartar para adorar a Dios. ¿Listo? Por eso uno hace mucho énfasis con respecto a eso. Debe ser el domingo. ¿Listo? Que hay personas que eso, mira, hay personas que ven el día para congregarse con la iglesia como cualquier cosa. Eso, mejor dicho, eso les da igual cambiarlo por cualquier cosa, que si hace calor, que está haciendo mucho calor, que si llueve, que está lloviendo, que un paseo, que la familia. No, eso no tiene que ser serio con respecto al tema de congregarse el día domingo. Carlos, ¿Listo? una pregunta y un apunte. Una pregunta con respecto a lo que usted está diciendo. Por lo menos yo pregunto, ¿cuál es la implicación correcta de guardar el día del Señor? Es decir, implica que no se ejerza ninguna actividad fuera de, es decir, sabemos que nos congregamos, estamos reunidos en comunión con nuestros hermanos, nuestra familia y demás, pero entonces exime de que no se pueda, o no se deba, no sé cuál es el término correcto, ejercer algún otro tipo de actividad fuera de estar en la permanente comunión y reflexión y meditación en el Señor. Eso como pregunta. Y lo segundo, con respecto pues, a estos pasajes del 7 y 8, pues Carlos, leyendo eso queda desvirtuado algo que se ha utilizado muchísimo, y la expresión del cristiano carnal. O sea, cristiano carnal como tal entonces no debería existir, existe o el cristiano o el inconverso, ¿cierto? Porque en ese orden de ideas y de acuerdo a lo que dice para Romanos 5, entonces existe o el cristiano o el enemigo de Dios. Sí, bueno, con respecto a la primera pregunta, bueno, eso hay hasta también diferentes posiciones con respecto a ese tema. Realmente cuando hablamos del Día del Señor, no es un día de solamente descanso, porque realmente los pastores es el día que más trabajamos, ¿cierto? Es el día de más, de más esfuerzo que se hace. Es un día más bien que se habla de descansar en el Señor. O sea, no hay día de reposo. Hay gente que lo ve así, ¿no? Sí, es que yo estoy guardando mi día de reposo, me quedé en la casa durmiendo y no voy a la iglesia. Eso no es el día del Señor. El día del Señor es congregarme en la meditación de la palabra. Está hablando de un reposo espiritual, la necesidad de oraciones bíblicas, de predicaciones bíblicas, de cantos bíblicos. Con respecto a qué se debe hacer y qué no se debe hacer, mira. Conozco iglesias reformadas donde ellos dicen, no se permite ninguna actividad de recreación los días domingos. Pues yo tengo mi respeto con respecto a eso. Y mire, yo conozco iglesias donde dice, no se puede salir a comer en un restaurante, no se puede jugar fútbol, no se puede salir a trotar. Yo tengo mi posición con respecto a eso. Yo digo que es un tiempo también para pasar con la familia. Si van, están en la congregación, pasan un buen tiempo, ojalá sea un tiempito bastantico, ojalá sean 3 horas, no horita y media, pues yo siempre digo por lo general, ojalá sean más de 3 horas, y pasen un tiempo también y después van a salir a comer con sus familias, no hay problema. Si en la noche los hermanos van a salir también a jugar fútbol, yo a eso tampoco le veo problemas y van a madrugar a correr. Yo sí conozco iglesias donde le ven problema a todo eso, hermanos. Porque yo digo que también es un tiempo de reposo y es un tiempo de deleitar también en Dios y es un tiempo de descansar en Dios y estar meditando en Dios en muchas cosas. Pero como les digo, hay diferentes posiciones con respecto a eso y más que todo con el tema de la recreación, que si sí se permite recreación o no. ¿Listo? Se puede comprar o vender un día domingo, ¿cómo así?
Ah, bueno, eso ya, yo digo que ya hay temas de fuerza mayor. Tampoco podemos ir pues hasta allá. Hay hermanos que lamentablemente, si en lo posible fuera que no trabajaran los domingos, sería lo mejor. Pero si hay algo imposible, el hermano tiene una familia que sustentar, que le ore a Dios por un trabajo, que no tenga que trabajar los domingos. Pero si ya es algo de fuerza mayor, él lo tiene que hacer. Él lo tiene que hacer. Que ya sería por algo de fuerza mayor. De hecho, yo tengo hermanos en la congregación, ustedes saben que yo tengo una congregación pequeña y vamos a creciendo. Y, y hay hermanos que, hay trabajos que son los domingos. Y pues uno le dice, hermano, órale a Dios para que también le dio un, un empleo que no trabaje los domingos y se pueda dedicar. Eso también se ve en el anhelo. Mire, yo les digo, cuando yo era joven, yo también tenía trabajos y a mí me tocaba también trabajar los domingos, a mí me dolía en el corazón. Pero yo le clamaba a Dios, hasta yo hacía lo que fuera con tal de negociar. Es más, yo cambiaba más bien trabajar un domingo en la tarde para aprovechar e ir un domingo en la mañana a la congregación. Pero también van en la intención y en el anhelo de las personas. Pero hay personas que les toca y más que últimamente hay trabajos que por lo general tienen 1 o 2 domingos que trabajar, pero sí, hay que orar también a Dios por eso, que Dios permita que no se den esos trabajos, que no se consuma mucho del tiempo en esos trabajos. Mire, bueno, con respecto a la entendí, Ariana, si la empresa es suya, o sea, ya estamos hablando de no usted como empleado, sino usted como empleador. Si la empresa es suya y usted tiene todo el control, debería hacer más que todo un acto de entendimiento de la palabra, que no trabaje los domingos. Se dedica a trabajar toda la semana, pero si la decisión es suya y usted tiene la autoridad, debería no trabajar los domingos, ni usted ni sus empleados. Pero si usted es el empleado y usted tiene que obedecer a un empleador que no es cristiano, lo tiene que hacer. O así sea cristiano y le exija trabajar un domingo. Pero si usted es el dueño de la empresa, debería no hacerlo. De hecho, yo conozco varios empresarios, hasta empresas de cadenas grandes, que ellos deciden no trabajar los domingos, porque tienen un entendimiento de la palabra. Pero si la decisión es suya y usted tiene el control de esa decisión. ¿Listo? Listo. Romanos 8, terminamos con este comentario para pasar a hablar un poquito sobre el libro. Dice, con todo, según el lenguaje claro de la Escritura y el testimonio de muchos cristianos, aún el creyente puede experimentar una tremenda lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, como lo hemos dicho, entre la duda y la confianza, entre la turbación y la paz. A más del Salmo 42, bueno, ahí dice diferentes salmos, sin duda el cristiano es reconfortado por Isaías 26:3, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pero lo cierto es que durante su vida terrenal, la mente del creyente no siempre persevera en Dios, no es siempre estable y fiel, porque siempre vamos a ver esa lucha interna que tiene el creyente. ¿Listo, hermanos? Bueno, entonces vamos a comentar un poquitico sobre el libro, o si tienen alguna pregunta para terminar sobre esta porción o sobre lo que yo estuve hablando ahí, que también estuvimos hablando sobre diferentes temas. Mire, por ejemplo, lo que está pasando hoy en día, que hay muchas personas que dicen, vio que sí se podía congregar por Facebook y por YouTube. Son personas facilistas, personas que de verdad no le veían aprecio a la iglesia local. A mí me duele no congregarme con los hermanos. A mí, de verdad, esto es una opción B que uno hace los domingos y le toca a uno así, hacer así, pero a mí sí me duele. Porque los que apreciamos las reuniones presenciales, los que apreciamos el estar con la gente, el charlar con la gente, el abrazarlos, el hablar con ellos, eso es algo que se hace en el día del Señor, es la iglesia. Pero como hay personas que son tan flexibles y tan liberales, ellos ven el día del Señor como listo, vio que sí se podía por internet, esto es una opción, pero a uno le duele no congregarse presencialmente con los hermanos. Y no sé hasta cuánto va a suceder eso. Veremos, pero vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Sí, lo que dice el hermanito Juan, la iglesia es la congregación física de los creyentes. Lo que estamos haciendo es una opción, es un plan B, que no sé cuánto va a durar, 1 mes, 2 meses, quién sabe cómo se va a poner esto, 3 meses, ojalá no sea mucho, pero es algo que tiene que volver y debe ser así, no dejarnos guiar por el facilismo y los hermanos reformados que no se congregan y hacen burla de eso.
Para ellos quieren reformarse nomás viendo videos de YouTube. Eso está muy mal. Eso no debe ser así. ¿Listo? Por ahí que querían escribir algo. Jair, ¿quiere decir algo? Sí, hermano. Bueno, era una consulta. Eh, ¿Cómo uno puede tener la apreciación de, o sea, de puntos de vista de hermanos o de cristianos que dicen que no deberíamos acatar, o sea, eh, la orden en específico del gobierno de no salir de sus casas en este medio, en esta situación que se está atravesando de la pandemia y salir a evangelizar, ¿ya? Lo que pasa, Jair, es que, mire, eso se ve hasta en las iglesias reformadas, hermanos. Mire, uno tiene que orar también a Dios para tomar esas decisiones. Y es porque si uno está viendo que la situación está bien grave, que eso se está multiplicando por todos lados, porque hay pastores que tienen que estar obligando a la congregación a que se reúnan. Eso se puede convertir en una bomba biológica. Recordemos que en Francia, en China, en Corea del Sur, los lugares donde más se propagaron fueron las sectas o ciertas iglesias que no hicieron caso al gobierno. Entonces hay que tener cuidado y orarle mucho al Señor porque hay que ser prudentes. Llega un momento que por causa de estas situaciones toca dejar, dejar de congregarse y mire cómo se está multiplicando esto. O sea, ya hay que aceptar las cuarentenas. Yo conozco iglesias que el gobierno ya colocó hasta para cuarentenas de la ciudad y obligan casi a sus miembros a que hagan lo que sea para que lleguen a la congregación. Eso es un peligro. No tiene que analizar y también ser muy prudente y pedirle a Dios prudencia con respecto a eso. Porque después que tal uno también se convierta en un factor por desobediente, en un factor de multiplicación. Mire lo que ha pasado en Francia, en todo eso. Investiguen que ahí están en Google. Los lugares donde más se propagó fueron en ciertas iglesias que no hicieron caso. Y eso fue una bomba biológica para las propias ciudades, porque de esos lugares se contagiaron por ahí 300 y se regó por toda la ciudad. Es un medio que tenemos la tecnología, pero que Dios nos ayude. No debería ser así, pero hay que ser también prudentes. Hay que ser prudentes también, porque si no somos prudentes, después la congregación va a ser causa de mal ejemplo para la sociedad. Pero y no estaría, por ejemplo, catalogado como, por decirlo así, como una persona que se apega al Estado o al gobierno o al César, en este caso, como lo menciona la Biblia. Sí, yo conozco muchas de esas posiciones y eso más que todo lo hacen las iglesias que tienen carácter neopuritano. Yo entiendo lo que me está diciendo. Sí, esas posiciones las toman así y claro, son valederas y para mí también el día del Señor es el día del Señor, pero uno también tiene que ser prudente. Recordemos que porque tenemos el Internet, porque si no tuviéramos el Internet, el consejo sería tenga sus cultos familiares con sus familias o reúnanse con sus familias porque eso también es valedero, el día del Señor también con sus familias, mientras vemos que es un caso de fuerza mayor. Pero yo les digo, es que pues, puede ser un problema de imprudencia también por parte del pastor. Hasta que no tenga un caso bien fuerte ahí, le van a llegar y le van a casi a bloquear la iglesia y a cerrársela. Por ejemplo, aquí en la ciudad donde yo estoy, a una iglesia ya la cerraron porque encontraron a los miembros ahí y persiguen a las iglesias y van y la sacan y le cierran el templo. Entonces, ¿hasta qué quieren jugar? Yo sé lo que quieren decir con respecto a eso, pero hay que pedirle mucha sabiduría a Dios con respecto a eso. O somos ejemplo, o en algún momento van a hacer que la iglesia la cierren porque mire, ya las multas, y aparte se carga ahí una multa bien gigantesca, porque ya están multando por eso. Y las multas, cuando encuentran la aglomeración de personas, son multas muy grandes. Y cada vez la van como incrementando. Entonces, el pastor, por su imprudencia y por ese tipo de legalismo, va a llegar a que le coloquen una multa muy gigante. Pues yo le estoy dando la posición desde mi parte. ¿Listo? Yo sé que ese tema
ese tema, Jair, es un tema candente, aún dentro de la reforma. Un tema candente. Carlos, no, mire, yo estoy de acuerdo con su posición. Es decir, si la iglesia ha de ser perseguida, que sea perseguida por su carácter natural de santidad y cierto, por ser una entidad espiritual, que haya una persecución por causa del evangelio, pero no por causa de nuestra irresponsabilidad. Porque es que si nosotros salimos desaforados como locos a congregarnos en una situación de esta, y si la iglesia resulta ser el detonante, de que la pandemia se extramultiplique, entonces nosotros vamos a ser perseguidos, pero no definitivamente por causa del evangelio, sino por irresponsables. De hecho, tenemos que ser tan sensatos, que no sé si Carlos de pronto lo ha visto, para las iglesias, en el caso de la nuestra también, que estamos haciendo las publicaciones de las enseñanzas, los días que corresponden y demás. Aún ya me he dado cuenta de que el mismo Facebook está retirando predicaciones que superen la hora de enseñanza. Pero es por una razón que me parece sensato. Carlos decía ahora que sí hemos notado que el Internet es un poquito pesado y lento. Inclusive el Ministerio de Comunicaciones aquí dentro de Colombia parece que le dio una orden a YouTube, me imagino que eso aplica a Facebook, a Netflix, de que los contenidos, sí, que los contenidos no son contenidos HD para no saturar las redes. ¿Qué pasa? Si nosotros entonces nos ponemos a lanzar enseñanzas de hora y media, lo que estamos haciendo es saturar la red, ¿cierto? Entonces se está sugiriendo que sean enseñanzas mucho más prácticas en tiempos mucho más precisos. Eso no deberíamos tomarlo nosotros como una persecución, llamémoslo como un acto de responsabilidad también, ¿cierto? De ser sensato y ser prudente, entonces estoy de acuerdo con su posición. Sí, igual como yo les digo, este tema es candente. Yo sé lo que dice Jair, y yo también conozco ciertos pastores dentro de la reforma que también tienen una posición así fuerte. Es un tema candente, o sea, no, yo sé que eso es de un lado y para el otro, es un tema fuerte, es un tema fuerte. Mire, por ejemplo, MacArthur también le tocó vaciar la iglesia. Por ahí hay una foto de él donde nomás tenía 3 personas y él todo el servicio lo estaba dando virtualmente, porque le tocó, porque el gobierno no permitía reuniones, no permitía. Y él se paró en el púlpito, 3 personas, con ese salón vacío, conferencia online. Llega un momento donde no se puede. Estamos llegando a un momento donde en este momento, hermanos, no se puede. Es más, están tratando de que la gente se quede en sus casas porque están muy desobedientes y están haciendo multas de 1.000.000 de pesos colombianos. O sea, 1.000.000 de pesos colombianos es una multica considerable. Y eso que la quieren incrementar. 1.000.000 de pesos para las personas. Para las empresas pueden llegar casi a 300 millones. Entonces, también hay que tener cuidado que cuando encuentran una iglesia, la multa no va a ser de 1.000.000 de pesos, va a ser de un valor considerable. ¿Listo? Claro, sí, yo estoy de acuerdo con el hermano Gustavo y también con usted. Yo también mantengo esa postura porque la iglesia no debe ser perseguida o al menos enjuiciada o amedrentada por temas netamente irresponsables, porque Dios nos manda también a cuidarnos, a guardar nuestra salud, a protegernos y más aún a amar a nuestro a prójimo. Y si no amamos, si no nos cuidamos, si no nos atenemos de salir, no estamos amando a nuestro prójimo porque estamos deliberadamente saliendo, aún pretendiendo nosotros salir por ordenanza del Señor, sea en el día del Señor o a evangelizar. Sí. Pienso yo que más bien hay personas o cristianos que dentro de sus hogares no son 100% cristianos, deberían en este momento llevar devocionales familiares y así incentivar a evangelizar, al evangelismo. No, o sea, yo lo veo desde ese punto de vista del evangelismo. Si quieres evangelizar dentro de tu propia casa, y si tienes aún un hogar cristiano con tu esposa o tus hijos, más aún meditar todavía en la palabra. Así es, muy bien, sí, señor. Y ahí lo que dice Jorge, que hay pastores que están utilizando los medios audiovisuales, que el Ministerio Ligonier también, pues ellos también pararon varias actividades, y como dice el hermanito Juan, hay que obedecer a las autoridades, ¿cierto? Cuando son temas de orden nacional, sí, como dice Gustavo, que fuera por temas de carácter, ya sería otra cosa, ¿cierto? Por eso que prohíban ciertas cosas, pues, que un pastor case homosexual, a eso sí que oponerse, ¿cierto?
pero ya cuando son temas de orden, de circunstancias así, es necesario tenerlo presente. Listo. Vamos a estudiar un poquitico sobre el libro, por unos minuticos ahí, ya que avanzamos hablando sobre otros temas. La segunda parte del libro es que estamos hablando que el evangelio es un evangelio ofensivo. Es un evangelio ofensivo porque a las personas les gustaría tener un tipo de Jesús, o ven a Jesús según su parecer. Entonces, un Jesús más social, un Jesús más amor, pero cuando se le habla del Jesús bíblico, pareciera que ese Jesús es un Jesús ofensivo. Y cuando se habla también acerca de que hay un juicio donde que Jesús tuvo que morir en la cruz, donde nos tuvo que salvar de esa ira venidera, eso nos gusta. Entonces, todo lo que vemos en el Evangelio es un Evangelio ofensivo, que nos gusta. Entonces, esto es lo que está pasando con la cultura. Lo que está pasando con la cultura es que están mostrando un Evangelio, o que las personas no están de acuerdo con un Evangelio, y más que todo con Jesús, que Jesús siempre se muestra como algo, dice ahí el escritor David Pla, como alguien egocéntrico, que siempre se centraba en sí mismo. Era porque Jesús se veía en un carácter moral más aparte y siempre se centraba en él todo el tiempo, porque es que el Evangelio siempre apunta a Cristo, y a las personas les gustaría encontrar 1000 razones de salvarse de otra forma, pero no les gusta que la única razón de salvación sea a partir de Cristo. Es más, hay tanta maldad en el corazón que si existieran 1000 razones, la gente que les gustaría que fueran 1001, pero es que el Evangelio es ofensivo porque todo se centra en Cristo, en un Cristo bíblico, que cuando uno demuestra el Cristo bíblico diferente al Cristo que ellos mismos se han creado, a la gente no le gusta, y es ofensivo. ¿Qué opinan de todo eso? Si se leyeron alguna porción del libro que quieran aportar sobre eso. Daniela. Que es muy cierto, digamos, lo que comentaba en el libro, porque, por ejemplo, se mira mucho que digamos, digamos, lo que uno hace no va, digamos, con la cultura, ¿sí? O sea, todo lo que en la Biblia nos enseña, la cultura acoge cosas distintas. Entonces, digamos, nunca vamos a estar, pues, con la gente, con lo que cree, pues son distintos los pensamientos. El problema es cuando queremos que todo lo que está sucediendo en la cultura, que es contrario a la Biblia, lo acomodemos a la iglesia, y eso se le llama una teología progresista. Y hoy en día estamos viendo cómo la teología progresista está avanzando dentro de la iglesia, que permite un montón de cosas que vemos dentro de la cultura. Y eso es lo que está pasando, y lo que hace es tergiversar el evangelio. ¿Sí? ¿Quién más tiene un aporte de lo que pudieron ver del libro, lo que yo les he estado hablando? Carlos, alguna vez lo dijimos y leyendo este libro, pues tiene mucho más razón. Mire, el Evangelio en sí mismo es ofensivo, y eso no depende del tono que utilice el predicador, porque inclusive usted pudiera decir que Jesucristo es el único camino, lo puede decir sonriendo de la forma más tierna y ya sigue siendo perfectamente ofensivo, ¿sí? Porque la gente, lo que decíamos ahora, la gente entiende de subjetividad, todo es relativo, lo bueno es bueno, depende como a mí me parezca, si a usted le parece que lo bueno es diferente, está bien, ¿cierto? Pero la Biblia habla de un absoluto, tanto de el único Dios verdadero, tanto del único camino, tanto de la única cosa que es establecido que es bueno y que es malo, y a la gente realmente esto le ofende porque pareciera que está atentando en contra de su propio ¿qué? De su propio orgullo, de su propio ego, de sus propios pensamientos. Entonces realmente el evangelio en sí mismo es ofensivo y no deberíamos preocuparnos tanto por cómo nos vemos nosotros. El evangelio como tal está hecho para eso. Y recordemos también que, por ejemplo, estamos viendo un tiempo donde los pastores serios de la escritura no son populares. Por ejemplo, usted ve que tiene más seguidores Maldonado, tiene más seguidores Copeland, y los pastores serios de la escritura tienen muy pocos seguidores. Solamente en tiempos de avivamiento, los pastores digamos así, serios de la palabra han sido muy famosos. Por ejemplo, en el tiempo de Charles Spurgeon, de John Owen, John Edward, porque había una especie de avivamiento. Pero en este tiempo donde vemos que hay tanta
tergiversación de la palabra, los pastores más famosos no son los pastores digámoslo así, de sana doctrina, sino los pastores realmente de un evangelio tergiversado. Son los que más seguidores tienen y los que más las personas quieren escuchar. Y ahí se ve la diferencia, a no ser que, quién sabe qué va a pasar después de qué va a ser el mundo post-coronavirus. Eso hay que verlo. ¿Qué va a pasar aún en los temas de sana doctrina? Hermanito ¿Cómo va a Juan. ser diferente? También Sí. estoy preparados que esto, o sea, me parece que el mundo y la iglesia van a tener un antes y un después de esta situación. Veremos, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? Hermanito Juan quería decir algo, creo que... Sí, sí, señor. Es que estaba viendo en el libro la imagen que muestra a un señor que tiene mucho dinero y su esposa bien vestida, bien emperifollada y los llevan detrás del edificio a ellos a donde hay un basurero y hacen como una imagen de nuestro Señor clavado en una cruz, pero tirado en un basurero, explicando que si por ellos recibirían a una persona así para buscar la vida eterna, pues lógicamente ellos van a ver que eso es muy inferior a ellos. Pero lo que me aterra es que a unos ejemplos tan vivos, pero la gente está a veces en su mundo material, en lo que es la carne, porque no quieren sino vivir el día a día. No les importa si en 5 segundos mueren y van condenados al infierno porque a ellos no les interesa absolutamente eso. Y lo que me gusta del escritor de David Platt es que él se imagina 3 categorías de lectores de este libro. Y supuestamente hay unos que dicen que son cristianos. Pero no, la primera es que no son los que no creen en Dios. La segunda es una similar que dice que son cristianos, pero lo que está diciendo el pastor, un cristiano progresista, o un cristiano de mente abierta, que puede que asista a la iglesia, que lea, que crea en Dios, pero no como debe ser, porque no tienen ningún cambio en su vida, tanto espiritual como física. Y lo que dice Platt es que a él le gustaría es que en el libro esté hablando es a creyentes, que es lo que él quiere, para que sepan lo que estamos viendo, lo que creemos en la Biblia, que estamos sumergidos en una batalla, no una batalla ahorita con el coronavirus, sino una batalla de todos los días, que es lo que tenemos que estar batallando, defendiendo el Evangelio como debe de ser y estar evangelizando, mostrando quién es Cristo y por qué debemos de predicar por Él, que es el único camino que nos lleva hacia Dios, hacia una vida eterna a su lado. Así es, hermanito Juan. Sí, entonces el tipo de evangelio que predicamos no es popular para la cultura, para nada es popular. De hecho, no va a ser ni popular para ciertos tipos de cristianos protestantes. Y uno tiene que enfrentar a eso. Alguien me decía que pareciera que esto del coronavirus ha dejado en evidencia a los falsos profetas y a los falsos apóstoles. Esperemos que así sea. ¿Qué tal de pronto Dios utilizó esto con el fin de mostrar a los falsos apóstoles y a los falsos profetas, mostrar que sus decretos no sirven, mostrar que sus profecías no se cumplieron y que lo que está pasando aquí, la ambición por el dinero, es más que el deseo por ver las ovejas? Puede ser verdad, que eso es lo que haya sucedido. Pero yo sí he visto eso. Mucha gente que yo creo que este tema ha servido para entrar en razón y analizar estos tipos de hombres que de verdad piensan más en el dinero y en su vientre que en las propias ovejas. ¿O ustedes qué opinan? Yo pienso, hermano, que bueno, sí, estaba también pensando hace unos días en eso y hago la colación aquí a todos, que quizá, bueno, no estaría de más tampoco en orar por las personas que prácticamente son seguidores de este tipo de personas, porque ahora en este tiempo, como estamos atravesando la situación, son mayor parte, generalmente a nivel mundial, somos propensos a clamar a Dios, sean cristianos o no sean cristianos. Entonces,
no está de más, bueno, no sabemos realmente el fin de esta pandemia, el Señor es soberano y Él es sabio en su conocimiento, pero no está de más orar por estas personas, tanto de sus seguidores como, ¿por qué no por estos falsos apóstoles? Para que realmente pues con el desenmascare de este tipo de profecías y falsos anunciamientos puedan llegar al verdadero evangelio, que la gente, sobre todo Latinoamérica, realmente entienda cuál es la verdadera doctrina de Cristo, que no es la prosperidad o las bendiciones materiales, sino espirituales. Así es, así es, así es. Listo, hermano. Entonces, igual más que toda esa porción de David Platt se centra es en eso, ¿cierto? De lo impopular que es el Evangelio y que va muy contrario a esta cultura y que estamos viviendo un tiempo donde realmente el Señor está trayendo un despertar, pero no por los hombres, sino porque Él mismo ha venido trayendo un despertar según su providencia. Veremos qué va a pasar después de esto, porque esto lo que trajo es un revolcón en todo el mundo. Veremos a ver qué va a pasar y que Dios pueda utilizar todo esto también para que las personas puedan volver a la escritura. Igual, lo que es América, desde Estados Unidos hasta la parte de la Patagonia para en Argentina, apenas estamos entrando en este proceso, que Dios nos ayude y esperemos a ver cómo va la circunstancia. Igual por ahí escuché que ya Estados Unidos está de primero en infectados, entonces imagínense, ya está Estados Unidos como un foco ahí de fuerte, entonces esperemos a ver qué va a pasar. Vamos a ver qué pasa. O Ariana, ¿cómo está todo por allá? Imagino que también debe estar en cuarentena, ¿cierto? Imagino que también debe estar fuerte todo el tema, no sé, así está todo Latinoamérica. Debe estar fuerte, pero sí hay muchas cosas que nos tenemos que cuidar todos en las casitas y orar bastante y que podamos todos tener también esos altares familiares. Bueno, vamos a orar después de haber estudiado esta porción de la palabra y hablar un poquitico sobre el libro. Bueno, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por esta porción de Romanos capítulo 8. Gracias por mis hermanos, Señor, que están en diferentes lugares, por las diferentes, Señor, puntos, Señor, que hablamos, sobre los diferentes aspectos de lo que es andar en la carne, Señor, y andar en el Espíritu. Te pedimos para que seas tú guiándonos, Señor, en nuestra debilidad. Ayúdanos, Señor, porque a veces somos muy débiles en muchas cosas y necesitamos que seas tú guiándonos y direccionándonos. Ayúdanos, Señor, porque el anhelo que más tenemos es poder vivir para ti y poder servirte con toda, Señor, nuestra pasión. A la vez, Señor, hoy me uno con mis hermanos, Señor, en los diferentes lugares, así como lo hemos venido haciendo, para que seas, Señor, tú obrando, Señor, por medio de esta situación tan angustiante en la que ha entrado el mundo. Es algo, Señor, que tú permitiste y tú sabrás hasta qué momento, Señor, te tendrá, Señor, este gran número de personas, Señor, que están muriendo y, Señor, que se están infectando. Ten misericordia, Señor, de la humanidad, ten misericordia de nosotros, pero que sea, Señor, de acuerdo a tu voluntad y no nuestro parecer. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de acuerdo a tu soberanía, de acuerdo a tu providencia y podernos, Señor, dejar guiar por ti y también que podamos sacar una buena enseñanza, Señor, de todo esto que está sucediendo y que sea una buena oportunidad aún para muchas, Señor, personas que están en iglesias que puedan volver a la Escritura. Te damos, Señor, a ti la gloria, la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Gracias a todos por estar ahí. Estamos entonces ahí pendientes de cómo se va desarrollando todo esto. Bendiciones. El Señor los bendiga mucho a todos. Dios bendiga. Bendiciones.